Salónica fue uno de los puntos donde se congregaron millares de sefardíes hasta su aniquilamiento por la barbarie nazi. Un superviviente de aquella masacre lleva en sus recuerdos voces con raíces en las tierras de Granada. ¿Cómo es que usted conserva esa memoria? Esa memoria porque no sé ni pequeño, soy chico, ya tengo bastante edad y eso todo yo lo tuve como heredad de mis parientes, de mi madre y de mi padre. Ajá. Porque ellos no mancaban en nuestra casa de hacer cantes españoles, sea mismo cuando mis hermanicos chicos se dormían, ellos también los hacían dormir con cantes españoles. ¿Cantes de cuna? Cantes de la cuna, Sí, sí. mucho justo, cantes de la cuna. ¿Y usted recuerda? Y yo me acuerdo de todo eso, sea de mi padre, sea también de mi querida madre. De su querida madre. Y mi madre tenía un nombre español, Flor se llamaba. Ajá. Las flores, Flor se llamaba mi madre. Mi hermanica se llamaba Alegre. Entonces, es nombres españoles. Naturalmente. Inexcusable. Sí. Y de estos cantes profanos, romances, cantigas de boda, de cuna, de amor. Aquí se hacía grandes fiestas cuando se lavaba la lana. Ajá. Cuando las mujeres que se iban a casar, unos cuantos días antes de casarse, traían muchos sacos de lana sucia, la cual la lavaban, y la hora que se lavaba la lana, se hacían unos cantes muy, muy hermosos, en español. ¿Y cómo era alguno de esos cantes, se acuerda? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo es, ya salió de la mar la galana, con un vestido dalí blanco, ya salió de la mar. Entre la mar y el río, entre la mar y el río, mosquició un árbol de brillo, ya salió de la mar, ya salió de la mar.